Bueno, mi nombre es Juan Pablo Castro, soy estudiante de la tecnología de entrenamiento deportivo. El día de hoy quería hacer un repaso del segundo corte de la materia de deporte y de discapacidad acerca del deporte adaptado. Principalmente como prólogo, quería notar o manifestar los temas que se han hablado a lo largo del curso, que vendrían siendo el origen del deporte adaptado, su distinta clasificación, las federaciones que avalan el deporte adaptado, eh, qué nos ofrece el movimiento paralímpico para las personas o esa sociedad discapacitada, sus distintos beneficios y pues ya como por último una posición personal de lo que nos deja esa inclusión que se le hace a dicha sociedad. Entonces, como origen, tenemos que uno de los fundadores o de los padres del deporte adaptado está Ludwig Goodman, ¿cierto? Este es un neurólogo que su sueño más que todo se comprometía en sanar o aliviar la zona de la columna de las personas, más que todo de los soldados que se lesionaban en guerra. ¿Qué pasa con este neurólogo? Simplemente logra cumplir su sueño de poder, mediante la medicina, eh, aliviar como esas problemáticas desde la zona cervical hasta la zona sacra de los soldados, en cuanto a la medicina, ¿cierto? Después de eso, digamos que para él era un sueño el poder tener a esas personas discapacitadas o en cierta parte afectadas por algunos problemas, ya sean genéticos o de carácter de lesionabilidad, eh, dentro de ese deporte que incluía a muchas personas, pero en cierta parte no los incluía a ellos, por la misma palabra que es discapacidad, que ha marcado dentro de un rango de línea de tiempo a toda una sociedad. Entonces, tenemos que en 1960 él logra cumplir ese sueño, que es como poder manifestar a esas personas los primeros Juegos Internacionales que se hicieron en Stockmadeville. Lastimosamente pues estos juegos ya no se llevan a cabo con el mismo nombre, pero sí digamos que se tiene como la base, ese sustento que es los Juegos Internacionales Mundiales en silla de ruedas. Hasta el momento pues se siguen participando y se siguen haciendo. Obviamente este fue como uno de los fundadores, pero sin embargo hubieron acompañantes ahí que manifestaron ese deseo de poder inculcar ese deporte adaptado. Lastimosamente en ese 1960 no se tiene la aprobación por el Comité Olímpico Colombiano, sino que hay que esperar hasta 1984, cuando ya el Comité Olímpico avala o da ese chulo, por decirlo así, a aquella sociedad que ya va a participar en esos Juegos Internacionales, ¿cierto? Tenemos como ese ofrecimiento que nos regala el deporte adaptado hacia esas personas con discapacidad. En cuanto, por ejemplo, dependiendo de las discapacidades que tenga, tenemos que se rige de 10 problemáticas o 10 deficiencias que se manifiestan para poder eh, clasificar a esas personas. Tenemos número uno, como deficiencia de la fuerza muscular. Número 2, deficiencia del rango de movimiento, ya sea articular o movimientos de algunos tejidos, ¿cierto? Número 3, pérdida o deficiencia de las extremidades. Número 4, diferencia o longitud de piernas. Número 5, la baja estatura. Número 6, hipertonia muscular. Número 7, tenemos ya la ataxia, que son aquellos movimientos musculares que se dan de manera descoordinada. Número 8, tenemos la tetosis, que son los movimientos voluntarios que acarrean el mismo cuerpo. Número 9, la discapacidad visual. Y número 10, la discapacidad intelectual. En cuanto a las federaciones, eh, creo que en Colombia se ha tenido un buen impulso en cuanto a las federaciones, un buen apoyo.
ya que no solamente hay una ni dos, sino que simplifican en varias, ¿cierto? Entonces, por parte de las federaciones colombianas se ha tenido un buen respaldo. Entonces tenemos que por medio de las federaciones están Fedelip, que es la encargada de aquellos límites visuales, considerada como la Federación de Deportes limitados visuales. Fedecir, que es la Federación Colombiana de Deportes para Personas con Discapacidad Física. FEDEC, que es Federación Colombiana de Deportistas con Parálisis Cerebral. Y FEDES, que es aquella Federación Colombiana de Deporte Especial. Bueno, y también por último tenemos FECOLDES, que es la Federación Colombiana de Deportes para Sordos. Entonces, digamos que se tiene un buen respaldo más que todo por los entes colombianos. En cuanto a la clasificación se rige más que todo por la limitación que tenga aquel personal deportivo. También se rige por el deporte que quiera practicar o por las circunstancias que avalan como ese mismo centro, ¿cierto? Las federaciones internacionales también son las encargadas de regir todo ese sistema y vigilar esa periodización que se tiene en cuanto a la participación de aquellas personas. Por último, los beneficios. Tenemos que se tienen beneficios físicos, psicológicos, sociales, laborales, funcionales y recreativos. Ya como para culminar, tengo como en cuanto a posición personal una investigación que se hizo mediante la revista de los Juegos Paralímpicos, como ese seguimiento que se hacía mediante ese personal deportivo apoyando a la sociedad discapacitada, ¿cierto? Que fue a la selección española, que hoy se encuentra dentro de la sexta posición como potencia en el atletismo paralímpico, ocupando que 9 medallas de oro, 3 de bronce y 5 de plata. Entonces, lo positivo que nos deja como ese beneficio, esas ganancias de medallas, es que siempre hubo un respaldo, ¿cierto? Siempre estuvo ahí como ese docente apoyando a sus alumnos. Entonces la invitación es esa. Nosotros como entrenadores deportivos o licenciados en educación física, es la invitación a hacer fuerte aquella sociedad que por mucho tiempo se ha discriminado, ¿cierto? Entonces, pues apoyar, y obviamente si se llega a tener la oportunidad de entrenar a aquellas personas, pues hacerlo con la mejor actitud y las ganas de que van a progresar diariamente. Pues bueno, eso fue todo como el repaso del segundo corte de lo que se tiene de la materia de deporte y discapacidad, y pues muchas gracias.